Estamos a 67 días de la elección para el Poder Judicial y lo prometido es deuda, así que tenemos a la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien nos va a explicar qué puestos se van a elegir en la elección del Poder Judicial, cómo debemos votar, bueno, no por quién debemos votar, sino qué es lo que vamos a votar y la importancia de ir a votar. Un gusto tenerla aquí otra vez. Gracias, Estefanía. Es un placer nuevamente con toda tu gente que están aquí Sí. y contigo, tu auditorio. Estoy nuevamente muy contenta por la oportunidad de explicar lo que es el Poder Judicial de la Federación y cuáles son los cargos de juez, magistrado y ministra y ministros que se van a elegir. Muchísimas gracias. Te traemos un pizarrón para que con toda libertad y con ese arte para la pedagogía que tienes, puedas explicarnos con libertad. Voy a mover esta silla. Ya lo moví yo. Y a quienes ven en YouTube, perdón que traigo aquí una caja, es lo del micrófono. No se preocupen. Una disculpa. Les voy a explicar y por favor, si tienen dudas que las manden al propio YouTube y yo las contesto, cuál es la estructura del Poder Judicial de la Federación. Y con esto también cuáles son los cargos por los que se van a votar. Primero tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estaba y cómo está ahora? Pasa de tener 11 ministros, se mueve un poquito el pizarrón, de tener 11 ministros a 9 ministras y ministros. En la estructura del Poder Judicial tenemos a tribunales colegiados de circuito, voy a ponerlo aquí, a tribunales colegiados de apelación, y ahorita explico cada uno, y juzgados de distrito. Hay un órgano de administración y vigilancia que en la actualidad lo voy a poner con negro y luego con verde, que es el Consejo de la Judicatura Federal. En este momento el Consejo de la Judicatura Federal, les decía, es el órgano de administración, no cabe, administración y vigilancia. Y perdonen la letra también, pero entonces ya no va a estar a partir del 1 de septiembre de 2025 y pasa a se divide el órgano de administración y el órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia va a ser un tribunal, el Tribunal de Vigilancia. Y va a haber un órgano de administración. Aquí no ocupo otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Que el Consejo de la Judicatura no revisaba la Corte, revisaba en términos de administración y vigilancia a todo el resto de los órganos jurisdiccionales, pero a la Corte no. Ahora el Tribunal de Vigilancia sí va a revisar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus decisiones. Esa es una de las diferencias. Entonces, vamos a elegir a 9 ministros, vamos a elegir a 5 magistrados que van a estar en el Tribunal de Vigilancia y a 5 en el órgano de administración. Ahora, por lo que hace a la Corte, se les llama aquí ministros y ministras. En otros países no. En otros países los ministros y las ministras son quienes están en nuestras secretarías de Estado. Aquí en México le llamamos secretaria o secretario de Educación, secretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en otros países son ministros, ministro del Interior, ministro de Salud, y a los jueces supremos se les llama magistrados. Nosotros en México, nuestra Suprema Corte hace las veces de Tribunal Constitucional. Y ya luego, si no, en otra charla voy a explicar cuál es la función de un tribunal constitucional. Ahorita vamos a ver cuáles son los cargos que se van a elegir. En los tribunales colegiados, y hay otro órgano también, que son los plenos, déjame, detengo esto, los plenos regionales. Y ahorita lo explico, regionales.
perdón la letra, realmente disculpen, y luego se mueve el pizarrón, entonces ya también. No, se Los entiende plenos bien. regionales. Los plenos regionales lo que hacen es resolver los conflictos que existen, antes eran contradicciones de tesis y ahora son contradicciones de criterios. Cuando las leyes se interpretan, entonces un órgano jurisdiccional puede interpretar una ley al momento de aplicarla de una manera y otro órgano jurisdiccional de otra. Es normal. Las normas generales no pueden contemplar todos los aspectos que se dan en la vida real. El legislador, los y las legisladoras tratan de contemplar todos los supuestos que se dan en la vida real, pero hay mucho más. La norma no puede contemplar todos. Entonces, para eso están las interpretaciones que hacen los órganos jurisdiccionales. Y cuando un órgano jurisdiccional interpreta en un sentido y el otro en otro sentido, pues hay una contradicción de criterios. ¿Quiénes resuelven las contradicciones de criterios? Los plenos regionales. Los plenos regionales están integrados por magistrados y magistradas de circuito. Entonces tenemos aquí a las voy a volver a escribir, magistradas y magistrados de circuito. Circuito. ¿Por qué? Porque la República Mexicana está dividida en circuitos judiciales. Coinciden en alguna medida a veces con las entidades federativas, sí. Hay 32 circuitos judiciales. Los primeros son, que les puedo decir, es la Ciudad de México, el segundo circuito es el Estado de México, y así nos vamos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros? El Estado de Jalisco, Nuevo León, luego viene Sinaloa, y está dividida por circuitos judiciales, que hay un acuerdo general que dice cuáles son los circuitos judiciales, en función de la población, de la cercanía que tiene que haber de las personas para tener acceso a un órgano jurisdiccional federal, y así van aumentando. Entonces, la Corte tiene ministros y ministras, los plenos regionales tienen magistrados y magistradas de circuito, resuelven contradicción de criterios únicamente porque las leyes se interpretan de manera distinta, y tiene que haber certeza y seguridad jurídica para que se interpreten. Un órgano jurisdiccional decide cómo se deben de interpretar. Magistrada, preguntaban en YouTube la vez pasada, ¿qué va a pasar con el Tribunal Superior Agrario, por ejemplo? Bien, esas son buenas preguntas. Este es el Poder Judicial de la Federación. Pero hay otros órganos, también todos los juzgadores del país formal o materialmente jurisdiccionales se van a elegir por votación popular. Ahora, les decía, esto es Poder Judicial. Hay otros órganos jurisdiccionales que no forman parte ni de los poderes judiciales locales ni del Poder Judicial de la Federación. Son órganos, les llaman, estos son formal y materialmente jurisdiccionales, pero hay órganos que son materialmente jurisdiccionales, pero formalmente no. ¿Y por qué formalmente no? Porque no forman parte de los poderes judiciales local o federal, sino forman parte de la estructura del Ejecutivo local o federal. El Tribunal Superior Agrario justamente forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, pero los nombramientos pasan por el Poder Legislativo. Entonces tiene a dos poderes públicos que ven cuáles van a ser los cargos y van a designar esos cargos de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Superior Agrario, y hay también tribunales unitarios agrarios. Y ahí está integrado, unitario es un solo magistrado o una sola magistrada. Lo mismo sucede con los tribunales administrativos. A nivel federal tenemos un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por un tiempo se llamó Tribunal Fiscal de la Federación, después pasó a ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahorita es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese nuevamente no está dentro del Poder Judicial de la Federación. De hecho, las sentencias que dicta el Tribunal
Tribunal Federal de Justicia Administrativa son revisadas en amparo directo por los tribunales colegiados de circuito. En otros países, los tribunales administrativos tienen una jerarquía incluso similar al de la Corte Suprema. ¿Y cuántos cargos van a ser los que van a estar en las boletas? Más o menos 800. ¿Y de cuáles? Pero de esto ya quedó claro lo de los tribunales. Están los tribunales administrativos, están los tribunales agrarios también, y esto es a nivel federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los tribunales agrarios, los unitarios y la sala superior. Luego, tienes también en el fuero local lo mismo. No los tribunales agrarios, pero tienes tribunales administrativos, porque aquí estamos en el fuero federal, Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué cargos se van a elegir? Pero la Corte actúa como tribunal constitucional. Por eso quiero que me interrumpan y que cuando pregunte tu gente en YouTube, que te digan y me dices si vengo nuevamente. Sí, van a elegir la mitad de los cargos de juzgados de distrito, que ahí la persona juzgadora es jueza o juez de distrito. Juez de distrito. Luego están, a veces me preguntan también, ¿y de dónde vienen los circuitos judiciales? ¿Por qué la República Mexicana se divide por circuitos judiciales? Porque nuestra Constitución, la de 1917, que a su vez, si tú te fijas en la lectura, cuando la abres dice que reforma la diversa de 1857, porque no quisieron que hubiera los constituyentes un rompimiento constitucional. Entonces, por eso que reforma la de 1857, cuando en realidad fue una nueva constitución, pionera en los derechos sociales del 123 constitucional, todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, tanto en el sector privado, que es el apartado A, como sector público, funcionarios públicos, apartado B, y el artículo 27, que es la cuestión del derecho agrario. Entonces, por eso tenemos una constitución social. ¿Y qué tenemos en esta constitución? Que se basa, a su vez, en la de 1779, que es la norteamericana, y tenía circuitos judiciales. Nuestro derecho constitucional tenía como base la Constitución americana. Pero todo lo demás, nosotros tenemos un sistema jurídico que no es del sistema anglosajón, del common law, que le llaman. ¿No? Tenemos raíces civiles latinas del Código Napoleónico. Esa es la esencia. Ni un sistema es mejor que otro, pero nuestras raíces no son raíces del sistema norteamericano. El sistema inglés lo tienen en la India, igualmente en Pakistán, en Nueva Zelanda. También, ¿no? En Canadá menos en Quebec. En Quebec tienen el sistema de origen latino. Qué interesante. Sí, del Código Napoleónico. Es el único pedacito de Canadá que lo tienen. Entonces, ahí tienen circuitos. Ahora bien, se van a elegir a los a los jueces de distrito y juezas de distrito. Se van a elegir igualmente a los tribunales colegiados de apelación. Antes de la reforma de 2021, eran tribunales unitarios de apelación. Y ahorita explico qué conoce cada uno. Y se van a elegir igualmente a los magistrados de los y magistradas de los tribunales colegiados de circuito, y ya comenté los de la Corte. Ahora, un juzgado es la mitad. Somos más o menos, para tu auditorio, alrededor de 1,600 juzgadores, para no irme con la precisión del número, aproximadamente 800 cargos entre juzgados, jueces y juezas de distrito, magistrados de los colegiados y de los colegiados de circuito y colegiados de apelación, y los 9 integrantes de la Corte, del Tribunal de Vigilancia y del órgano de administración. Pero en el fuero local, también para contestar tu pregunta en forma amplia, también se van a elegir a
depende, unos estados se fueron al 25, otros lo dividieron entre el 25 y 27 y otros están yendo hasta 2027 para la elección de las personas juzgadoras del fuero local. No está subordinado uno a otro. O sea, no se va a votar todo en esta elección. Sí, todo lo federal, la mitad de lo federal sí, en 2025, el 1 de junio, y la otra mitad en 2027. ¿A qué responde la reducción de 11 a 9? Porque previamente había una corte mucho más grande. Sí, Era 22, me parece. Muy ¿no? buena pregunta, 21. 21. Antes de 1995, esta es excelente pregunta, vino una reforma en donde ya la Corte se materializa como Tribunal Constitucional. De hecho, un poquito antes, ya desde las reformas de 87, que entraron en vigor en 88, más o menos en esa fecha, pero a partir de las reformas de 1995, de 94, que entraron en vigor en 95, reformas constitucionales, pasamos a tener 11 ministros y ministras. Antes de eso había 21 ministros, eran puros hombres prácticamente, prácticamente no había mujeres, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios. Entonces eran 26. ¿Y por qué? Porque tenía muchas facultades. Entonces va creciendo la población, va creciendo la necesidad de resolver los asuntos por la vía institucional y entonces colapsa el sistema. Entonces, ¿qué pasó en 95? En 95 también se crea un medio de control procesal, que son las acciones de inconstitucionalidad, que lo que hacen es analizar la Corte normas generales cuando son impugnadas por minorías parlamentarias, por el 33% de las minorías parlamentarias. Déjame poner mis números bien, porque 33%. No, bueno, como se mueve esto, sí. Entonces el 33% de la minoría parlamentaria, porque lo que se pretende en una democracia, nosotros tenemos un Estado democrático, constitucional, social y de derechos. Entonces, se pretende que se escuchen las voces también minoritarias, para que entonces puedan ellas acudir con este medio de control constitucional a la Corte, que actúa como Tribunal Constitucional, y se resuelva ver si la norma es o no constitucional, la norma general. Ahora, tenemos también los medios de control constitucional más fuertes de la Corte, que son las controversias constitucionales. Estas sí se tenían de por sí, nada más que se amplió su catálogo después de 1995. Y desde luego, de lo más fuerte son el juicio de amparo, indirecto en revisión cuando hay inconstitucionalidad de normas generales o tratados y convenios internacionales y no hay precedente de la Corte. Porque si hay precedente, desde 2021 ya un precedente de la Corte ya irradia en todo el orden jurídico nacional, también en el fuero local, en los tribunales administrativos, que también los agrarios lo son, finalmente forman parte del derecho administrativo en el fuero federal, de los tribunales agrarios, de los tribunales administrativos, inclusive del fuero militar. Lo que diga la Corte permea también, porque es jurisprudencia que se tiene que obedecer por todos los órganos jurisdiccionales del país. Te digo que incluyendo los órganos jurisdiccionales del fuero castrense. ¿Qué no se van a votar esos? Esa es buena pregunta. Es buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Sé que no se van a votar, eso sí. Sí, del fuero castrense. No sé si ¿no, verdad? Eventualmente, pero sí. Es muy buena pregunta. Fíjate que no lo tenía en el radar, pero sí. Entonces, las controversias constitucionales y el juicio de amparo en revisión, cuando viene juzgado de distrito, pero es un poco extraño aquí porque se limpia el asunto en causales de improcedencia en colegiado y el colegiado determina si queda la cuestión de constitucionalidad para mandarlo a la Corte. Esto tiene que cambiar, Estefanía, porque realmente sube el asunto, baja el asunto. Entonces, originalmente de juzgado de distrito se iba a la Corte con la
que analizara la constitucionalidad de todas las normas generales, locales, federales, tratados internacionales, reglamentos también federales y reglamentos locales, y poco a poco, a partir de estas reformas, ya se dijo, ¿no? Ya se empezó a quedar todo en los tribunales colegiados de circuito a través de acuerdos generales, porque nosotros no tenemos la pureza en la división de poderes. El poder ejecutivo también tiene funciones de legislador con normas generales, con la facultad reglamentaria, porque emite reglamentos federales o las y los gobernadores de las entidades federativas, reglamentos locales, Estefanía. Y esas son normas generales, pero tienen dos principios, el de subordinación jerárquica y el de reserva de ley. No puede ir el reglamento más allá que la ley, porque hay subordinación jerárquica, y reserva de ley es que hay casos que se mantienen nada más para que el legislador emita esas normas generales. Esa ley. Ok. Sí, entonces conoce la Corte de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional y del juicio de amparo en revisión, ya sea el amparo indirecto en revisión o en los tribunales colegiados de circuito, cuando conocen del amparo directo o uniinstancial en revisión, por eso se llama amparo directo en revisión, en donde no hay precedente. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? Vuelvo a explicar, si no. No, perfecto. Sí, entonces se van a elegir los juzgados, los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales colegiados de apelación, en suma, los magistrados y magistradas de los tribunales colegiados de circuito y los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal de Vigilancia, no así los del órgano de administración. Ok, y va a haber... y los magistrados de los plenos regionales. Va a haber estados donde haya más o menos boletas. También dependiendo que se elija, porque, por ejemplo, Veracruz vi que van a tener hasta 12 boletas. Sí. En la Ciudad de México específicamente, ¿has tenido la oportunidad de ver cuántas boletas van a ser y cómo van a ir divididas? No, las boletas no, y ahorita ya están los circuitos, pero el número de boletas, no sé cuántas boletas hay. Y lo que sí te puedo decir es que para ministros, ¿cuántos hay? Son 33 ministras, vamos a ponerlo arriba de 30 ministras, poquito arriba de 30 ministros, están en una sola boleta. Y vamos a poder elegir 9. 9, 4 hombres y 5 mujeres, es correcto. Por la paridad de género, siempre tiene que ser un número impar en los órganos jurisdiccionales colegiados, porque no puede haber empate porque se estanca el asunto. Tiene que haber siempre un número non para que se resuelva el asunto. Y tocaste el tema de Veracruz. En Veracruz y en Durango van a haber a su vez elecciones locales. Entonces, de lo que estaba comentando el INE, esa es, le toca al terreno del INE, no al terreno del Poder Judicial, pero que van a estar separados también. Entonces... Yo sumaría a las preguntas que, entonces, para la Suprema Corte de Justicia vamos a tener una boleta. Y en esa boleta va a haber 33 y 33. Mujeres, más o menos 33 en nombres. Y vamos a ir seleccionando a las personas que queremos o sea, ¿cómo va a ser el proceso para ver por quién quiero votar, por ejemplo? Sí, ¿no? Mira, ¿de esto dudas? No. ¿No? Te voy a decir cómo está. Le iba a tomar una foto como en la universidad, pero no. Oh, lo reviso en el video. No, te lo hago de volada, así para que bueno, te lo hago al final, si quieres de volada. No, aquí queda todo grabado en el internet. Sí, es, bueno, únicamente corte, colegiados, Consejo de la Judicatura. ¡Ay, faltó uno! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también forma parte, y los tribunales regionales electorales. Okay. Entonces sería esto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene una sala superior y salas regionales. Todo esto vamos a votar sí, todo en unos días.
todo esto vamos a votar en unos días a nivel federal. Okay. Hay entidades federativas que además van a tener la elección de los juzgadores y personas magistradas ahora en 2025 y otros que se fueron a 2027 u otros más que lo dividieron. Entonces, por favor, para efectos del auditorio, se me estaba pasando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior y salas regionales. Okay. También. Ahora, bueno, esta pregunta me decías de las boletas, que sí. es la otra que falta. Las boletas, las personas van a tener un número, pero a diferencia de las elecciones ordinarias con partidos políticos que conocemos o candidatos y candidatas independientes, aquí cada una va a tener un número de ministras, de ministros, de jueces, juezas, magistrados y magistradas, tanto del electoral, que ahora sí lo voy a traer mucho para que no se me escape el electoral. ¿Sabes que el electoral primero estaba fuera del Poder Judicial de la Federación? Era TRIFE, Tribunal Federal Electoral, claro. ¿sí? Y luego ya lo integran al Poder Judicial de la Federación. Entonces van a tener un número y en la parte superior, ahí, y también nuevamente ustedes disculpen imagínense mis alumnos con estas, pero a mis alumnos también y a mis alumnas les pongo, me he modernizado en la forma en la que doy clases. Ajá. Tengo que modernizar. Claro. Y entonces a veces les pongo videos y a veces... Pero aquí con el pizarrón entendemos. Sí, perfectamente. Tienen números. Okay. Y aquí del lado derecho va a estar el nombre de la persona, de la futura persona juzgadora. Nombre de pila y apellidos en el orden en que tengan los apellidos. Y este número van a ver, en el caso de las mujeres, 3, 4, 5 casillitas. Si tú quieres elegir a una persona determinada, pones este número en la casilla. Si pones el mismo número, se anula. Puedes poner solo uno, pero no puedes poner el mismo número en todas las casillas. Y en el caso de los hombres son 4 casillitas. En el caso de magistrados y jueces de distrito depende también en lo siguiente. Eso sí hace un poco, tienen que poner mucha atención, porque hay circuitos judiciales que son mixtos, ya quedan pocos. ¿Qué significa mixto? O que tienen 2 materias. Tenemos 4 materias a nivel federal. La materia administrativa, la materia civil, la materia del trabajo y la materia penal. Y los jueces y juezas de distrito, un juzgado de distrito puede ser un juzgado de amparo o un juzgado de procesos federales. Y tenemos juzgadores también de oralidad mercantil. Y bueno, te paso el acuerdo general ya para explicar con más calma eso. Entonces, hay juzgados, hay circuitos que son mixtos y hay circuitos que son especializados. Los especializados son de cada una de las materias. Tenemos el primer circuito especializado en materia administrativa, en materia civil. Vas a preguntar, ¿y dónde está la materia familiar? En el fuero federal, dentro del civil. Entonces, administrativo, civil, del trabajo y penal, con todos los cambios que sufrió la materia penal con la reforma de 2008 que entró en vigor en 2016, de la que conocemos bien. Claro. Sí, el sistema penal acusatorio. Y entonces, dentro de los circuitos judiciales, los que son mixtos, pues van a tener que fijarse bien que el circuito judicial sea mixto, que incluye 2 o más materias. La materia penal ya con estas reformas ya salió. Antes se tenían órganos jurisdiccionales mixtos en donde veían las 4 materias, pero ahorita poco a poco la materia penal sale por el sistema penal acusatorio y nos quedamos con tribunales, eso sí, en amparo. Una cosa es el proceso federal y otra cosa es el amparo, que te decía, ahí se dividen los órganos jurisdiccionales. Y también en apelación conoce, porque cuando tú tienes una instancia de
proceso federal que puede ser administrativo, civil, mercantil, concursal. Los concursos mercantiles antes estaban en la materia civil, juez de proceso o jueza de procesos federales, y ya lo sacaron, sí, en un acuerdo general. Entonces, y ellos, la segunda instancia es el Tribunal Colegiado de Apelación, por eso es que es una apelación. Aquí en la Ciudad de México y en los circuitos que son, voy a llamarles que no son mixtos, que son especializados, sí va a ser más claro porque va a ser la materia correspondiente. Y aquí en la Ciudad de México tenemos también a los jueces y magistrados y juezas y magistradas de los juzgados subespecializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Okay. A ver si no te... No, está perfecto. Más confundido. Está perfecto para entender porque... Pones el número. Nos parecía complejo la votación. ¿Qué íbamos a votar y cómo íbamos a votar? Esto a mí me deja muy claro cómo va a ser la boleta. Y yo propongo que veamos qué nos dicen en los comentarios, qué dudas vayan a tener respecto a esto, y si nos puedes volver a acompañar otra vez. Ya que tenemos el pizarrón y todo aquí armado, estaría buenísimo. Sí, claro que sí, yo con mucho gusto vengo, les explico también otras estructuras que se tienen en los poderes judiciales locales, cómo están integrados, por qué no están subordinados, porque son competencias distintas, claro que sí. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, magistrada, y si pudiera también decirle al público de una vez la importancia otra vez de votar en esta elección del Poder Judicial. Miren, hacia allá. Les voy a decir algo, que la esencia de la reforma es una de los objetivos es que se empodere la sociedad civil, que se empoderen las y los ciudadanos para que sean ustedes quienes voten a sus jueces y juezas, magistrados, magistradas y ministros. Entonces, es democratizar a la justicia, y dependerá de las personas que ocupen los cargos jurisdiccionales, que yo como soy magistrada puedo hablar en presente, que demos respuesta a las demandas sociales tan necesarias, 3 o 4 básicas: que la justicia se acerque a las personas justiciables; 2, que la justicia tenga un lenguaje sencillo y accesible, que eso es muy importante; 3, que haya justicia de fondo y no nada más de forma, es decir, que se resuelva el aspecto jurídico; y 4, que haya credibilidad social y fortalecimiento institucional. Y ya, muchas ideas que yo siempre... Muchas gracias, magistrada. Gracias, y no olviden poner sus comentarios, las dudas que tenga para la magistrada, que nos está haciendo aquí el favor de explicarnos. Comentar, compartir, seguirla en sus redes sociales y seguirla en cualquier proyecto en el que pueda estar próximamente.